Buenas tardes. Acaban de ver ustedes unas escenas que son probablemente familiares para la mayoría, ya que se han difundido con frecuencia a través de la televisión o a través del cine. Y son esos hombres, esas personas absolutamente normales, sin ningún poder especial, de un pueblo de España, de un pueblo de Soria, San Pedro Manrique, que en una noche determinada del año se lanzan a hacer algo totalmente insólito, algo inexplicable, al menos utilizando los conocimientos habituales de la ciencia, y que ellos hacen con una absoluta facilidad, ese pisar brasas sin sufrir aparentemente ningún tipo de lesión ni ningún tipo de dolor. Hoy vamos a traer ese tema aquí, hoy vamos a hablar de la pirovasia y vamos a tratar de entender qué es lo que sucede ahí. Para ello me he rodeado, creo que, de las personas idóneas. Don Guillermo Serrano de Tramasaguas, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, el doctor don Antonio Ledo, que es el jefe del Servicio de Dermatología del Centro Especial Ramón y Cajal de Madrid, don Desiderio Lavilla, que es en muchos sentidos el protagonista hoy, puesto que él ha sido un pisador de brasas, y José Luis Jordán Peña, parapsicólogo, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, miembro de la Junta Rectora y con muchos cargos y muy conocido ya de todos ustedes, porque es uno de los asesores que habitualmente nos ayudan en este programa. Así que, como eres el que más experiencia tiene, yo creo que debe ser José Luis el que empiece disparando para tratar de dilucidar qué es lo que sucede con los pisadores de brasas. ¿Tú has visto el fenómeno en alguna ocasión? ¿Tienes alguna experiencia? Bueno, en realidad no he llegado a ver quizá el único precedente que tenemos en España, el de San Pedro Manrique. O sea, no conozco realmente la experiencia en San Pedro Manrique. Sin embargo, he visto realizarlo, esto mismo, a un piróbata. Y, por supuesto, pues hemos analizado los casos de algunos faquires que son capaces, como tú sabes. Creo que tenemos además una película muy interesante, ¿no? Nos ayudó el otro día un especialista, un argelino, ¿no? Entonces, efectivamente, conozco un poco el caso e incluso hemos emitido algunas teorías que tratan de explicar el fenómeno no bajo el prisma o la vertiente de la paranormalidad, sino intentando encontrar una base teológica, físico-biológico, que explique de alguna manera el fenómeno. Pero en fin, yo creo que pienso que debíamos de hablar sobre el verdadero origen del fenómeno después. Y vamos un poco pues a hablar de antecedentes y tal, ¿no? Yo recuerdo casos muy interesantes. Por ejemplo, Richardson, pues hacia finales del siglo pasado, aparece en París. En fin, causó una expectación extraordinaria porque llegaba incluso a asar un trozo de carne en la lengua. Es decir, se introducía una sustancia, lo que llamaban antiguamente los Vedas el ferrum, una sustancia metálica muy conocida, o sea, realmente un metal muy conocido por los químicos, por supuesto, que produce combustión con el agua, se produce una combustión con el agua, y en la misma lengua se producía ese proceso químico, esotérmico, y al mismo tiempo pues el hombre soportaba perfectamente las temperaturas correspondientes, ¿no? Luego pues ha habido señores como un tal Martínez, un prestidigitador, fakir, no podemos llamarle fakir realmente en español, ¿no? Pero que llegó a introducirse en un horno
a temperaturas muy elevadas. Se han dado explicaciones también muy racionales para intentar comprender cómo un hombre puede introducirse en un horno a elevadas temperaturas y soportar durante 5 o 10 segundos ese calor, ¿no? Pero yo pienso realmente que un caso muy interesante que la historia de la parapsicología nos ha presentado como caso paranormal y desde luego inexplicable, aunque yo sospecho que hay mucha mitificación en el asunto, es el de la famosa María Sonet. María Sonet era una muchacha jansenista. Los jansenistas, pues recordamos que estaban muy vinculados a, por ejemplo, pues a Pascal, ¿no? A este hombre, en fin, los jansenistas, repito, que durante bastantes años estuvieron en pugna con la Iglesia Católica sobre la idoneidad de sus propias teorías, de sus propios puntos de vista teológicos. Y vino precisamente aparentemente a confirmar la razón de su punto de vista teológico una serie de milagros extraordinarios que ocurrieron en el contexto, vamos, en el marco del cementerio de San Medardo. Y entonces, precisamente en ese contexto de exaltación, en que los convulsionarios, la gente se lanzaba al estado de exaltación mística, al suelo, lanzando alaridos y tal, pues surge una muchacha, una tal María Sonet, que le llamaban precisamente la salamandra, que llegaba incluso a introducir la cabeza entre las brasas, a meter la mano, a introducir la mano en un depósito de plomo fundido, sin que los efectos de la quemadura aparecieran por ninguna parte. Lo que está claro es que el fenómeno de San Pedro Manrique, los pisadores de brasa, no es algo exclusivo, sino que existe como una especie de deseo del hombre de superar ese elemento que desde el principio más le ha aterrorizado o más le ha angustiado dentro de los fenómenos físicos, que es el fuego. Como si hubiera una especie de prurito de ser capaz de dominar o de controlarse a sí mismo hasta el punto de jugar con el fuego sin que eso le plantee problemas. Sin que eso le plantee problemas, ¿hasta qué punto? Don Desiderio, usted que eso ha sido pisador de brasas, sentía en aquellos momentos, mientras realizaba este tipo de experiencias, vamos a llamarlo así, ¿sentía algún tipo de dolor? No, absolutamente ninguno. Lo que sentía era el momento, no de miedo, responsabilidad, una cosa seria, pero en el momento que entraba, pues nada, absolutamente. Porque yo en todos los años que la he pasado no me he quemado nunca. Nunca, ni han aparecido en sus pies ningún tipo de lesiones. Ni una ampolla ni nada. Hay una cosa que a mí siempre me ha dado que pensar. El hecho de que ustedes pasen sobre las brasas con una persona encima, ¿eso tiene algún sentido? Bueno, pues yo lo veo siempre y creo que sí porque el peso es una cosa especial para eso, pero yo nunca he pasado a nadie encima. Ah, usted ha pasado Yo solo. siempre que la he pasado solo. Yo nunca he pasado a nadie. Yo pensaba pero eso, por que regla usted general, era... sí. Incluso yo he visto a quien ha pasado dos, no uno, dos. Sí. Como si el hecho de que al tener más peso fuera más fácil el hacer ese recorrido entre las brasas, hubiera menos peligro de quemarse, ¿no? Pues puede ser, porque el peso amortigua más la brasa. Ya. Y puede ser eso. Sin embargo, usted ha pasado. Yo veces nunca he pasado a nadie encima. Desiderio, una pregunta, ¿cómo se preparan realmente estas brasas? Tengo entendido que se extiende primero un lecho de arena y luego encima suele colocarse pues una serie una capa de carbón, de encina, de pino, ¿de qué exactamente es esa leña? Vamos a ver. Allí antes se pasaba en hierba. En hierba se echaba varias cargas de leña de roble y se quemaba. Ahora no es hierba porque eso lo han reparado y es tierra, pero ahí no se echa ni arena ni nada. Sobre la tierra se hace un montón, ¿no?, de roble, se quema y después sí, se hace la alfombra de brasas. Ahora, esa camada previa de tierra debe tener unas características especiales en el sentido de que tengo entendido de que no debe de estar exenta totalmente de piedras. Sí, de piedras y clavos, por ejemplo, que son las únicas cosas que puede pisarlas uno y ahí no hay solución, quemarse. Pero si es leña y está bien preparada... ¿Usted se encontró alguna vez con una de esas chinas, con algunos chinones? Yo nunca. Nunca se ha encontrado. Nunca, porque ya le digo, yo no me he quemado. ¿Pero nunca. sus compañeros que han encontrado alguna, se ha producido automáticamente una quemadura? Sí, hace 3 o 4 años hubo algo porque después de eso examinaron el carbón.
Sí. Y encontraron varias chinas. Entonces eso se ve que, en fin, alguien pues echó algo, porque normalmente se tiene mucho cuidado, porque eso se sabe que si hay una china y se pisa un clavo, se quema uno. Doctor don Antonio Ledo, usted tiene más que mucha experiencia en dermatología y habrá visto multitud de quemaduras. ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede justificar este fenómeno de la pirobasia? Bueno, en principio no se puede explicar bien la quemadura. Tal vez haya una serie de factores locales que haya un poco que explicar. Evidentemente la madera de roble debe tener, digamos, en su combustión poco poder calorífico, porque en cuanto encuentran una piedra, un clavo, que lógicamente ha de captar más, ha de tener una temperatura mayor, eso sí que les produce quemadura. Segundo, la manera de pisar, lo hemos visto cómo pisan. La técnica es pisar pasos cortos, breves, pero con una enorme decisión. Esa enorme decisión de pisada fuerte hace que no quede ninguna capa debajo del pie. Tal vez haya un factor, digamos, local, desde nuestro punto de vista, que pueda explicarse en el sentido de una vasoconstricción. Hay un juego que les he hecho antes de empezar, consiste en coger un trozo de hielo con un dedo y después aplicar un pitillo. Entonces esa anestesia, esa vasoconstricción probablemente ocasiona la no quemadura. Evidentemente no se quema. Este es un hecho que aplicamos constantemente. Vamos, la anestesia por frío la estamos aplicando constantemente. En este caso, y perdona que te interrumpa, eso no puede aplicarse porque ahí no se aplican ustedes. Ahí absolutamente nada. Entonces tienes una vasoconstricción de tipo psíquico, ¿no? O mecánico. O mecánico. Al dar ese Pues pisotón. que previamente ellos hacen unos ejercicios de precalentamiento, nunca mejor dicho, de precalentamiento, pero sin embargo es posible que se provoque una vasoconstricción, o por lo menos la pisada enérgica evidentemente ha de tener alguna influencia, porque según explica el señor Lavilla, evidentemente el paso largo no es aconsejable. Paso largo, lento, que permanezca el pie mucho tiempo no es aconsejable. Y después la temperatura que llega a coger esa planta del pie no da tiempo a la quemadura. Tal vez sea la única explicación factible. Bueno, en cualquier forma, la tremenda decisión de meterse entre las brasas, yo no... Sí, parece razonable. Lo que entonces se desprende es que no hace falta tener una personalidad especial, sino que cualquier persona, si lo hiciera con la suficiente decisión, sería capaz de pasar ese trance. De hecho, allí hay algún espontáneo, alguna persona de fuera que se descalce y que se ponga a hacer lo mismo o intente hacerlo. Pues normalmente no. Yo me acuerdo de un señor Romero, que tenía en Soria el Bar Sol, y era de un pueblo que está a 7 kilómetros de San Pedro. Y una de las veces que fue, pues dijo que él era otro como los de San Pedro. Y en fin, la pasó y se quemó. Pero yo no sé, habría que ver ese señor si iba normal. Sí. No iba normal, si alguien le había dicho que esto es una cosa muy seria y hay que tener mucho cuidado y saber pasarla. Eso ya es lo que no lo sé. Hay un factor que parece importante, el hecho de vivir en San Pedro Manrique, el hecho de tener en la familia casi con toda seguridad a alguien que ha pisado brasas. Existe un ambiente, una conciencia local de que al pisar las brasas no se queman. Hay un convencimiento, yo creo que ya anclado en el inconsciente, de que ese acto no va a comportar ningún tipo de peligro. Tal vez esa seguridad en sí mismo, ese convencimiento de que no van a sufrir quemaduras, sea el factor que les haga tener esa decisión y que por un mecanismo psíquico produzca esa vasoconstricción de la que hablábamos antes o condicione la sensibilidad para no recibir calor y la respuesta de los tejidos para que no aparezca ningún tipo de quemaduras. Pero no solamente son los pisadores de brasa, como decía muy bien Jordán Peña al principio, sino que hay toda una tradición de juego, de coqueteo, por llamarlo así, en torno al fuego. Como ilustración vamos a ver unas imágenes obtenidas con un fakir que el otro día tuvo la amabilidad de venir al estudio mientras grabábamos y que permitió que tomáramos unas cuantas imágenes de su actuación, pensando concretamente en traerlas hoy al programa como una ilustración más. Véanlas ustedes.
Yo creo que ya es suficiente. Tenemos a Mokhtari Bey, que es un experto fakir, como ustedes han visto, que ha realizado algunos de los ejercicios más frecuentes dentro de esta, pienso yo, que arriesgada profesión. Hoy nos interesa, dentro de la temática y que aborda el programa, es saber unas cuantas cosas. Por ejemplo, ¿qué sensaciones son las que usted experimenta en el acto de quemarse, por ejemplo? ¿Siente usted dolor? ¿Qué tipo de sensación es la que nota? Es que noto ninguno daño, no siento la quemadura, tengo el cuerpo que está quemado, pero no siento nada. No siente absolutamente nada. Sin embargo, en condiciones habituales, Sí. si usted sufre una quemadura con un pitillo o al tocar algo caliente, esa quemadura sí la nota usted. Es cosa que me pasa rara. Ujú. Y el vello del cuerpo, observo que tiene usted muy poco. Al principio de estos ejercicios, Sí. el vello se quemaba. Sí. ¿Qué tipo de preparación es necesaria para llegar a este estado, para llegar a este dominio de esas sensaciones? Es una cosa científica y rara. Es una cosa de sacrificio. Por ejemplo, ¿cómo empezó usted? ¿Al principio sentía usted el dolor cuando hacía este tipo de ejercicios o no? No al dibu nunca. Nunca ha llegado a sentir Nunca, dolor. nunca. Nunca ha llegado a sentir quemaduras, ni han aparecido ampollas en el sitio donde se ha quemado, ni ningún tipo de lesión. Nada. ¿Es preciso para usted algún ejercicio de concentración mental, alguna Sí, situación eso psíquica sí, especial? Eso sí. ¿Qué es lo que hace usted para ponerse en esta situación mentalmente? No puedo explicarlo bien en español, pero pienso y digo en yo mismo que no voy a sentar el dolor. Ujú. Y no sé, yo no me doy cuenta, yo mismo no me doy cuenta cuando trabajo con fuego. Pero usted, antes de comenzar el ejercicio, usted se convence Sí, a sí mismo de que no sí, va a sentir sí, dolor. que no voy a sentar nada. Ujú. Por ejemplo, antes de iniciar alguno de estos efectos, de alguno de estos ejercicios, ¿saliva usted abundantemente? ¿Hay mucha salivación? Eh, ¿Se le humedece mucho la boca? no, Ujú, no. La boca la tengo igual que una chimenea. ujú. El fuego no se ve, pero tengo, por ejemplo, un fuego aguantar dentro de la boca que yo mismo no lo siento. No lo siente. No lo siento. ¿Esto ha sido siempre así o hubo un momento, una época de su vida en la que usted sí sentía las sensaciones de dolor? Creo nunca. Es decir, usted tropieza, se cae, ¿recibe algún dolor con la caída o no? Hay veces sí. ¿De qué cree usted que depende eso? ¿De hay algún estado psíquico especial que pueda influir en que sienta usted dolor o no? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Muchas veces mi señora, mi mujer me dice, por ejemplo, mira, ya huele el quemado. Ujú. Digo, ande, me dice, a tu cuerpo. Sin embargo, usted no siente el dolor No siento el dolor. en esos momentos. Ni aparece ninguna reacción consecuente Nada, a la quemadura. Nada. De acuerdo. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. ¿Me perdone? Sí. Voy a tomar mi vaso. Esas cuchillas no le han cortado a usted. ¿Lo ha sentido?
dolor, no le han cortado, no ha recibido Nada. nunca heridas con esas cuchillas. Nada. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Estos ejercicios que ha hecho Mohtari Bey, que hizo el otro día para nosotros, son en realidad ejercicios comunes dentro del faquirismo, concebido como espectáculo. Pero uno de esos ejercicios que él ha realizado es el de quemarse con la antorcha, como ustedes han visto, que entra dentro de esto que estábamos comentando hoy. Guillermo Serrano, Entrambas Aguas, como parapsicólogo, ¿qué explicación da la parapsicología, al menos a nivel teórico, sobre esta capacidad de aguantar, de resistir la quemadura? Bueno, no la quemadura, el calor sin que se produzca quemadura. Sí, del caso del fakir no voy a hablar porque esto creo que había una explicación instrumental, quizá bastante elemental, de tipo químico. Pero volviendo al caso de San Pedro de Manrique, yo este año he tenido la oportunidad de estar allí el 23 de junio, nos desplazamos una comisión de la Sociedad Española de Parapsicología y creo que el tema está bastante claro, por lo menos como fenómeno. Creo que efectivamente el calor lo soportan por un problema de educación, de fe. Ellos consideran el tema como muy importante, lo han vivido desde pequeños. Hay un cuadro, un psiquismo allí sobre este tema bastante importante, y luego hay una técnica que, aunque elemental, pues la dominan porque la han visto de pequeños: pisadas fuertes, peso encima, una brasa, un colchón de brasa con un material pues muy preparado. Y creo que fundamentalmente ellos, para cuando si van a sentir el dolor, han levantado ya el pie. Creo que el fenómeno es un desfase entre el sistema nervioso, entre las alertas de dolor, que en cierto modo las dominan por el respeto que tienen hacia ese rito, que cuando llegan a sentir esta sensación ya como insoportable, pues han levantado ya el pie, tienen un gran calor, pero no se ha producido la quemadura. Yo creo que este es el tipo de explicación. Y luego, sobre todo, el gran reto que para ellos es el paso de la brasa y la importancia que le conceden y la decisión, como dijo antes el doctor Ledo, creo que son componentes importantes. Entonces, habría dos factores principales. Uno de tipo físico, sin más, que es el peso, la relación de superficie con el calor, que no es tampoco muy elevado. La prueba es que una pequeña piedra que tiene más temperatura sí quema realmente, si hay una piedra entre el carbón. El que sean pasos cortos y rápidos, es decir, hay poco tiempo para que, no da tiempo a que se produzca ese alerta que tú decías. Sí, además hay un hecho claro, y es que decía el señor Lavilla que cuando se intenta dar, quizá por un exceso de precipitación o por miedo, se intenta dar pasos largos, Sí. y precipitándose en el paso de la llama, entonces a lo mejor se queman. Y es que entonces dejan de pisar esa pisada grave, fuerte, con toda la superficie, porque todos intentamos, al alargar el paso, llega un momento que se apoya la superficie sobre las puntas de los pies, y en ese momento es cuando pueden quemarse. Hay un aspecto de todos modos importante que habéis olvidado, y es el descenso de temperatura rápido cuando la masa del pie se pone en contacto con el pino incandescente. Entonces, la transmisión de calor, precisamente porque el calor específico, en este caso del carbón incandescente, es muy bajo, en este caso, hace que la temperatura descienda desde los 1000 y pico grados hasta a lo mejor 400 o 500 grados, que es mucho más soportable ya para la epidermis. Es un factor muy importante. Entonces, aparte de esos factores puramente físicos, hay otro condicionamiento psíquico, por el hecho de estar en esa localidad, de haberlo aceptado siempre como algo posible, de planteárselo como un rito, como no quedarse atrás y ser también capaz de pasar, y sobre todo un convencimiento a través de la familia y de amigos de que realmente el hacerlo, si se hace como se debe hacer, no significa ningún tipo de peligro. Pero yo te preguntaba lo del fakir, y te vuelvo a ello para que no te escapes, para que digas eso precisamente quería que dijeras. ¿Por qué esos fakires no se queman? ¿Dónde está realmente el truco? Aquí lo comentábamos también antes con el doctor Ledo. Bueno, pues yo pienso que puede ser una reacción con sodio, simplemente. ¿Te refieres a lo del volcán? La explosión, el volcán este. Sí. Creo que es una reacción de este tipo, y nada más. Y lo de la quemadura, el colocarse la antorcha debajo del brazo sin sufrir quemadura. Eso creo que tiene
que tiene la misma explicación un poco que lo de los pies, si acaso más artificioso, más elemental, pasan bastante rápidamente Sí. y generalmente, aunque en alguna ocasión lo ponen debajo, generalmente ladean. En este caso, como hemos visto en las imágenes, lo pone debajo, ponen más pero debajo. no lo pone exactamente debajo, No, sino que lateraliza un poco. Lo lateraliza un y poco normalmente y la llama pasan no va con cierta directamente. pausa, pero no el suficiente tiempo. Ujú, de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco del tema del fuego y de cómo afecta al hombre dentro de estos límites de la parapsicología y cómo el hombre se enfrenta con él sin llegar realmente a tener una capacidad paranormal, pero sí utilizando esa combinación de los fenómenos físicos conocidos o utilizados empíricamente y un condicionamiento psíquico con lo que se pueden explicar no solo el caso de los pisadores de brasas de San Pedro Manrique, sino el caso de los faquires. Pero quedan una serie de casos de los que hablaba antes Jordán Peña, esa mujer que metía la cabeza dentro de un horno, ese hombre que asaba sobre su propia lengua trozos de carne, y casos en los que no es posible una interpretación de este tipo. Habría que recurrir a una interpretación auténticamente paranormal, ¿no es así? Bueno, la verdad es que los parapsicólogos clásicos intentan brindar una nueva explicación. Ellos hablan de una supuesta energía, telergia, que actuaría en este caso como protectora. Entonces, esa telergia extrañísima que produce efectos, según esos parapsicólogos, tan extraordinarios como levitar objetos y como incluso acelerar el proceso de curación de cualquier cuadro clínico o el crecimiento simplemente celular, tisular, pues sería el que actuaría en este caso de protector. Bueno, es una hipótesis a considerar y a estudiar por la parapsicología. Yo me reservo mi opinión, ¿no? Pero en fin. ¿Y por qué te la reservas? Me reservo mi opinión porque tendríamos estás que nada convencido, comprobarlo ¿no? empíricamente No estás nada la convencido. existencia de esa supuesta telergia. Sí. Y hasta ahora los estudios que nosotros hemos llevado a cabo pues no han revelado tal telergia. Pero en fin, repito que no se Pero puede sería ser dogmático en este caso y dar difícil una puerta abierta a la posibilidad crear de que toda esa una telergia técnica exista. para detectar un tipo de energía que no se sabe qué tipo de Claro, energía ahí está. es. No se sabe qué tipo de traductores, es decir, de elementos detectores se utilizarían para controlar o para detectar esa telergia y claro, entonces la insuficiencia de método en este caso es tan grande que dejamos una puerta abierta a que la futura parapsicología nos aclare realmente. De acuerdo, esta bueno, creo que fenomenología. como pasa siempre en estas charlas informales que tenemos aquí, el tiempo se nos ha echado encima, así que muchas gracias a todos y buenas tardes a ustedes.